Discernimiento de los espíritus. Autor Juan Bautista Escaramil. Capítulo 10. Se explican algunos instintos de espíritus dudosos e inciertos. Si todos los instintos y emociones internas mostrasen claramente aquellos caracteres que he declarado en los 4 capítulos antecedentes, fácil sería cualquiera el decidir cuál sea el espíritu, si divino o diabólico. Mas el trabajo es que algunos movimientos de nuestro ánimo no dan señales tan claras, que no dejen duda y sospecha fundada de si tienen su origen de Dios, por lo cual sean loables y virtuosos, o lo traen del demonio, y por eso sean defectuosos y malos. Hay un camino, dice el sabio, que parece bueno y sin embargo conduce a la perdición. Esta vía falaz se puede muy bien aplicar a ciertos instintos que tienen toda la apariencia de bien, y en la realidad son malos, porque son movidos o de la naturaleza corrupta o del demonio envidioso de nuestra salud, y llevan a la muerte al hombre. Por eso quiero poner aquí algunos de aquellos espíritus que parecen sospechosos y dar algunas señas de modo con que puedan los directores discernirlos. Espíritu que después de hecha la elección del estado anhela a otro estado. Se debe tener por muy sospechoso, porque el apóstol quiere que cada uno se mantenga firme y constante en su vocación. Y añade San Efraín que en aquel estado a que hemos sido llamados, echemos el áncora y atemos el cable de nuestra navecilla, si no queremos perdernos en el piélago borrascoso de esta vida. Y por eso, cuando uno se ha atado a algún estado, no debe aspirar a otro, aunque parezca o sea en la realidad más perfecto, sino que debe procurar de perfeccionarse en aquel en que Dios le ha puesto. Porque así como son muchas las mansiones que hay en la casa del Eterno Padre, según el dicho de Cristo, así son muchos los caminos que conducen a aquellas celestiales mansiones. Y así como en ningún tiempo han faltado muchos que por estos diversos caminos han llegado felizmente al mismo término de su bienaventuranza, así caminando nosotros rectamente podremos también llegar allá. Sois casado, vivid inocentemente en medio del siglo, y seréis salvado. Sois eclesiástico, sed ejemplar en el clero y seréis santo. Sois religioso, observad con exactitud aquel instituto de vida o activa o contemplativa o mixta en que el Señor os ha puesto y seréis perfecto. Así procedía el apóstol con los nuevos cristianos de la primitiva iglesia. Caminad, les decía, rectamente según la forma de la vocación a que Dios os ha llamado. Vuestra vocación requiere humildad, mansedumbre, paciencia, caridad. Trillad este camino y llegaréis seguros a la patria celestial. Así hacía San Bernardo, que para caminar con rectitud y seguridad por el camino de la perfección, ponía siempre delante de sí mismo su vocación. De aquí se sigue que ciertas resoluciones, aunque santas a la primera vista, de abandonar la propia vocación por pasar a otro estado, o más retirado, o más austero, o más trabajador, o más devoto de ordinario, deben atribuirse o a inconstancia de la naturaleza o a ilusión diabólica. Dije de ordinario, porque tenemos ejemplos de personas santísimas que de un estado pasaron a otro en que se profesaba mayor perfección, como hizo San Antonio de Padua. Mas es menester en semejantes casos examinar diligentemente si en esta nueva vocación hay aquellas señales de buen espíritu que hemos declarado en los capítulos pasados. Si la persona es de suyo voluble, si el nuevo estado es proporcionado a las fuerzas corporales de tal sujeto, ya que Dios en las obras de la gracia suele acomodarse también a la naturaleza, si es conforme a sus fuerzas espirituales, sin lo cual no sería posible que semejante mudanza fuese ventajosa al espíritu, y más si no se pudiese esperar con fundamento que tales fuerzas hubieran sido de sobrevenir. Si de una tal mudanza de estado pueden nacer desconciertos e inconvenientes considerables, y otras cosas semejantes, que pueden dar luz al director para conocer la voluntad de Dios, y por consiguiente también el divino instinto. Espíritu que es llevado a cosas desacostumbradas, singulares, y que no son propias de su estado, es grandemente dudoso. Así sería dudoso el espíritu de un religioso de vida activa o mixta que amase demasiado la soledad, el retiro y la contemplación. Dudoso también el espíritu de un religioso de vida contemplativa
que quisiese atender a la salud espiritual de los prójimos con la predicación y con otras obras propias de la vida activa. Dudoso el espíritu de una casada que no quisiese acomodarse a sus empleos, sino que quisiese hacer vida de monja en su casa, y de un casado que quisiese en lo exterior vivir como religioso. Dudoso sería el espíritu de aquel claustral que acerca del vestir, comer y de otras sus cotidianas operaciones, quisiese alejarse de lo que prescriben sus reglas y las costumbres de su monasterio. Y esto, por muchas razones. Lo primero, porque la divina providencia, tanto en el orden natural como en el sobrenatural, obra sin violencia con mucha suavidad, y por eso se acomoda el estado de cada uno, ni suele inspirarnos cosas ajenas de nuestra profesión. Lo segundo, porque el demonio, sabiendo que las cosas nuevas y singulares de ordinario existen admiración en quien las ve y vanidad en quien las practica, es muy amigo de sugerirlas a los entendimientos menos humildes y poco cautos, y de atraerles a esas cosas con apariencia de una rara virtud. Lo tercero, porque nuestra misma naturaleza soberbia inclina a aquellas cosas que la distinguen entre los iguales y la hacen parecer singular, y por eso los santos han aborrecido siempre esa singularidad, y San Benito la ha desterrado de sus monasterios con una regla o instrucción particular, prescribiendo a sus monjes, por octavo grado de humildad, el no hacer cosa que discuerde de sus reglas y del ejemplo de sus mayores. Por lo cual, el director no debe ordinariamente aprobar estas inclinaciones de cosas singulares y desacostumbradas. No obstante esto, no debemos correr luego a condenar o reprobar a quien tuviese la costumbre de practicarlas, porque debemos saber que tal vez las han practicado los santos que tenían el espíritu verdadero del Señor. Sabemos que San Simón Estelita vivió por muchos años sobre la cumbre de una columna expuesto día y noche al sol, vientos, lluvia, heladas y a todas las destemplanzas del aire, en un tenor de vida muy desemejante a la vida de los otros monjes. Es cierto que San Bernardo profesaba vida contemplativa en lugar yermo y solitario, y con todo eso salía tal vez del claustro y de la soledad, y se empleaba largamente entre los tumultos del siglo en predicar a los pueblos, en tratar con los príncipes eclesiásticos y seculares negocios de gran gloria de Dios, y aun en promover guerras sagradas en beneficio de la Santa Iglesia. ¿Quién no ve que entrometerse en el manejo de públicos ajustes, aun con los sumos pontífices, el ser embajadora de los papas a los príncipes, para la expedición de grandes negocios, no son empleos proporcionados al sexo y estado de una devota virgen? Y sin embargo, en esto se empleó Santa Catalina de Siena. Todos saben que Santa María Magdalena de Paxis por 5 años anduvo descalza, y que, exceptuados los domingos, ayunó a pan y agua. No obstante, que tales rigores eran muy singulares en su monasterio. Así que quiero inferir que viendo nosotros alguna mujer, algún hombre secular o algún religioso que practican cosas desacostumbradas y del todo ajenas de su estado o instituto, no debemos echarles luego encima una censura de espíritu falso e iluso, sino que debemos examinar la calidad de su espíritu, si es recto, si es grande, si es extraordinario, si en los impulsos que sienten a cosas singulares se hallan todos aquellos caracteres que los pueden declarar por santos y de Dios, y sobre todo si se hallan aquellos dos grandes caracteres de la obediencia y humildad, pues de la obediencia como de piedra de toque se sirvieron puntualmente aquellos antiguos monjes para descubrir de qué espíritu fuese movido San Simón Estelita para hacer una vida tan particular sobre la cumbre de un peñasco. Le enviaron 2 mensajeros con orden de que bajase luego de la columna y se fuese a vivir en comunidad con los demás monjes, pero al mismo tiempo dieron a los 2 mensajeros la instrucción de que, si él obedecía prontamente, lo animasen a permanecer, pareciéndoles que esta sola obediencia podía ser argumento bastante para probar la rectitud de aquel espíritu, pero que si él repugnase a sujetarse a tal orden, lo trajesen por fuerza, juzgando que esta sola desobediencia podía bastar para reputarlo por iluso. Así lo refiere el historiador.
Mas el santo, que era guiado del Espíritu del Señor, al punto que oyó la voz de sus superiores, levantó luego el pie para bajar de aquella altura y abandonar su amada columna, y de esta suerte mereció el quedar allí y continuar su penitentísima vida. Veis ahí, pues, un claro indicio y una señal clara para discernir los espíritus particulares, ponerlos en la prueba de la obediencia en aquellas mismas cosas particulares a que se inclinan. El otro carácter que deben tener estos espíritus particulares es muy profunda y arraigada humildad, con la cual en nada se conmueven con las alabanzas y aplausos que suelen nacer de las cosas raras. La razón, a mi ver, es manifiesta. El espíritu que incita a emprender cosas nuevas y no acostumbradas de otros, si es movido del demonio o de la propia naturaleza, inclina siempre a distinguirse entre los iguales y a conseguir estimación y alabanza. Si la persona, pues, no se altera con las alabanzas ni se deja apartar un punto del fondo de su humildad, es señal que un tal espíritu no es instigado del demonio, sino inspirado de Dios, Padre de los humildes. Se debe advertir aún que cuando Dios elige a una alma para cosas que no son propias de su estado, o que son poco conformes al instituto de vida que ha abrazado, suele dar señales especiales de su voluntad. Así Santa Catalina de Siena, habiendo llegado a la presencia de Gregorio XI para tratar la reconciliación de los florentinos con la Santa Iglesia, manifestó al sumo pontífice los pensamientos y deseos ocultos que tenía en su corazón de volver a Roma, que a ninguno había manifestado. Y con esto dio el Señor claras señales de que la Santa Virgen era inspirada de Dios para emprender aquella expedición, aunque improporcionada a su condición. Así también ocupándose San Bernardo fuera del claustro con seculares en públicos o privados negocios, hacía a cada paso milagros con los cuales autenticaba el Señor su espíritu. Así a Santa María Magdalena de Paxis se le hinchaban las piernas si se calzaba como las otras religiosas sus iguales, y se desvanecía a todo hinchazón cuando andaba con los pies desnudos. Se ayunaba pan y agua, retenía la comida, y le entraba en provecho. Pero si tomaba otras viandas, luego las arrojaba con ímpetu. Concluyó pues que si el director, además de los caracteres de buen espíritu, hallar en sus discípulos estas señales manifiestas de la divina voluntad, con más razón podrá aprovecharle aquellas operaciones a que siente inspirado, aunque sean singulares. Mas fuera de estos casos extraordinarios, todo el cuidado del director debe ser que sus penitentes caminen siempre por los caminos trillados, que son los más seguros y los más conformes al orden suave de la divina providencia. Y por eso, si estos fueren religiosos, no les permitirá jamás salir de los límites de su instituto. Si fuesen seculares, no les concederá cosas ajenas de su estado, acordándose siempre que el espíritu amante de novedad de la ordinaria no es bueno. Espíritu que en el ejercicio de las virtudes anhela a cosas extraordinarias, por lo común es dudoso. Hasta ahora he hablado del espíritu singular que tira a hacer cosas desacostumbradas y no propias de su estado, aunque éstas no sean grandes ni heroicas. Ahora hablo generalmente de todos aquellos que en el ejercicio de las virtudes codician lo extraordinario, y digo que este espíritu puede ser inspirado de Dios, como de Dios fue movido Abraham a sacrificar a su amado hijo. Como en el Nuevo Testamento, algunas santas vírgenes fueron incitadas del Espíritu Santo a prevenir la violencia de los verdugos y echarse espontáneamente al fuego, y como fue inspirado San Benito a resolverse desnudo entre las espinas, y San Francisco a sumergirse dentro de la nieve, como fueron interiormente estimulados un Simón Salo, un Felipe Neri y otros a hacer en público acciones ligeras para ser tenidos del pueblo por locos y despreciados como mentecatos, y como otros han sido movidos de Dios para instituir nuevas órdenes religiosas y para instruir en la Iglesia de Dios nuevos modos de vivir y otras cosas semejantes. Pero puede también este espíritu ser insinuado del demonio, como suele suceder mayormente a los principiantes, que no habiendo adquirido aún la virtud ordinaria,
piensan poder ya ejercitar los actos más ilustres y heroicos que se refieren en las vidas de los santos. El demonio no pretende otra cosa con esto que meternos en una grande presunción, porque si alguna vez logra inducirlos a alguna de estas acciones extraordinarias, les hace juzgar después que ya han adquirido la virtud con perfección y que se comparen con los mismos santos. Esto supuesto, establezca al director esta máxima que Dios con su rectísima providencia ha establecido un camino ordinario y común a todos, por el cual quiere que vayamos al cielo, y es aquel por el cual han caminado nuestros predecesores, y nos prohíbe traspasar los límites de éste. Y si alguna vez sucede que conduzca alguno por otro camino desacostumbrado, no hace esto sino con personas de gran virtud, destinadas ya a una muy eminente santidad. Después, en el acto mismo de mover las operaciones extraordinarias, les da luz tan clara de su voluntad que apenas pueden dudar de ellas. Fuera de eso, les infunde un efecto fervoroso y eficaz, con el cual casi los arrebata con grande ánimo y seguridad. Yo no digo que esta sea una señal que jamás puede fallar, digo solamente que cuando el director encuentra en alguna alma todo esto, tiene fundamento para dejarla obrar cosas grandes, porque probablemente saldrán con facilidad y provecho. Mas a las personas débiles e imperfectas les debe inculcar el ejercicio de las virtudes ordinarias, de que tienen necesidad para caminar por sus pasos a la perfección, y vedarles ciertos actos extraordinarios para los cuales no están aún, por decirlo así, maduras. Mucho más que, como he dicho, suelen ser estos sugeridos del demonio para hacerlas caer en vanidad y presunción. Se debe advertir, empero, dos cosas. La primera, que a las tales personas no se vedan ciertos simples deseos de cosas grandes, sino solo se les prohíbe el deseo eficaz y la ejecución. Y se dice que toda su mira la han de poner en la práctica de las virtudes ocurrentes. La segunda, que siempre se entiende exceptuando algún caso muy extraordinario, en que quiera el Señor dar a un principiante impulsos y fuerzas bastantes para hacer cosas desacostumbradas, como lo hizo Santa Rosa de Viterbo, a quien en edad pueril dio espíritu y talento de predicar al pueblo, de convertir herejes y de abatir su pérfida con modos muy prodigiosos. Espíritu de grandes penitencias exteriores. Puede ser dudoso. Es cierto que el espíritu de penitencia es espíritu de Dios, porque ha aprendido siempre en el corazón de los santos y grandes siervos del Señor. Pero es cierto también que este espíritu está sujeto a ser adulterado del demonio y del espíritu de la vanidad. Dice Cristo que algunos extenúan y enflaquecen sus rostros con ayunos, para parecer penitentes a los ojos de los hombres, que muchos afligen con abstinencia su cuerpo con fin vano de alcanzar aprobación y alabanza de semejantes asperezas. Otros fines tiene también el demonio: persuadir desmedidas autoridades, agravar tanto la persona que caiga al peso de la fatiga y penalidad, con lo cual se vea obligada a parar o a retroceder del camino de la perfección. Y por eso San Jerónimo reprueba estos excesos especialmente en la edad juvenil. Debilitar la cabeza con la demasiada sustracción de la comida, con la cual se haga la persona inhábil para la oración, para el estudio y para las funciones propias de su estado. A este propósito refiere el mismo San Jerónimo haber conocido personas de uno y otro sexo tan débiles de cabeza por la demasiada abstinencia, que estaban como atónitas e insensatas, sin saber qué hacer ni qué decir, hechas de todo ineptas para el divino servicio. Juan Gerson, hablando de las tentaciones del demonio, pone en otros los ayunos desmesurados, las peregrinaciones muy largas y trabajosas, las aplicaciones indiscretas y, además de los pésimos efectos que hemos insinuado, cuenta otros no menos malos, que son el fin por el cual estimula el enemigo a tales exorbitancias. Así que no se puede dudar que, si bien el espíritu de la penitencia es inspirado de Dios, cuando es moderada, pero que también puede ser sugerida del demonio cuando es indiscreta, no porque ame el enemigo la virtud de la penitencia, sino porque quiere los abusos y los daños corporales y espirituales que resultan de la inmoderación, como dice San Bernardo,
hablando de los ayunos imprudentes practicados. No quiero dejar de referir a este propósito lo que cuenta el padre Miguel Godínez en su mística teología, de haber hallado una persona cuanto austera, otro tanto lujuriosa, que unía juntamente una suma penitencia con una suma incontinencia. Cualquiera ve que un espíritu de penitencia tan corrompido no podría ser ingerido de otro que del demonio, quizá para que, contento de aquella penalidad corporal, se sumergiese más libremente en sus fealdades. Viniendo ahora a la práctica, observa el director en las personas que se sienten movidas a la maceración de su cuerpo, si con la penitencia del cuerpo va junta la del corazón, y si con los ayunos, vigilias, cilicios y disciplinas va unido un arrepentimiento sincero de las propias culpas, y por consiguiente una humillación proporcionada a quien se reconoce reo y se castiga como culpado. Note si su discípulo ama más aquellas penitencias que se hacen en secreto y pueden ocultarse a los ojos de todos, o aquellas que se hacen al descubierto y no se pueden encubrir a otros. Si manifiesta a otro que a su padre espiritual la autoridad en que se ejercita sin el uso de sus penitencias procede sin reflexión, indiscreta y ciegamente, o al contrario con alguna luz de discreción, si las autoridades corporales les sirven de ayuda y de espuelas para adelantarse en las virtudes internas, de aquí podrá arguir de cuál espíritu se mueve el tal discípulo a la penitencia, si del espíritu de la confusión o de la vanidad, si del odio santo de sí mismo o de un desordenado amor a su propia reputación. En una palabra, si de Dios o del demonio. Mas aun cuando encuentre en su discípulo espíritu recto y santo, procure que proceda con la debida moderación, porque como dice San Gregorio, debemos portarnos en la penitencia externa de manera que dando muerte a los vicios, no matemos el cuerpo, ni lo hagamos inepto a la oración y ejercicio de las otras buenas obras, y por deseo de perseguir a un enemigo, no vengamos a matar a un conciudadano y a un compañero inseparable que tenemos siempre con nosotros. Quiero decir, nuestro cuerpo. Por eso deberá él mismo prescribirle una tasa justa de mortificaciones corporales que sirvan para dar vigor al espíritu sin notable perjuicio del cuerpo. Se ha de exceptuar también aquí el caso extraordinario de alguna persona de quien quiera Dios una penitencia superior a las fuerzas de la humana naturaleza. Pero podrá conocer muy bien el director por las señales que hemos dado si la tal persona es movida de la divina gracia a semejantes excesos, y especialmente de la vehemencia, del ardor y de la rectitud de los impulsos que recibiere de Dios, y sobre todo de ver si Dios le da fuerzas corporales para llevar tales rigores excesivos sin notable daño de su salud. Espíritu de consolaciones espirituales sensibles es dudoso. Si el gusto espiritual sensible es producido de la gracia, no es otra cosa que una dulce impresión que hacen en el apetito sensitivo los actos sobrenaturales y devotos de vuestra voluntad. Y una tal consolación se debe despreciar ni rechazar, porque es santa y provechosa, mientras tomada con el debido deshacimiento sirve mucho para el ejercicio de las virtudes, para la perseverancia en la oración y para los progresos de la cristiana perfección. Pero lo malo es que nuestro sentido interior puede de sí mismo e independientemente de la gracia, como verse la presencia de un objeto santo, y entonces la consolación tiene una cierta apariencia de espiritualidad, mas en la sustancia es un efecto de la naturaleza que no deja provecho alguno. Y lo peor es que también el demonio, con la conmoción de los espíritus y de los humores, puede excitar en el sentido estos afectos tiernos y dulces con grave perjuicio, o a lo menos con peligro del alma, que creyéndose llena de devoción, está en la realidad llena de ilusión. Esta doctrina es del místico y experimentado Ricardo de San Víctor, el cual nos advierte que es propiedad del enemigo despertar en la oración un dulce afecto y una aparente devoción que nos haga prorrumpir también en lágrimas y suspiros, pero con el fin de levantarnos
con vanidad y soberbia, o de inducirnos a algún error, o a lo menos con fin de que aparentemos largamente con aquellas conmociones internas y deleitables, consumamos poco a poco las fuerzas corporales y caigamos en debilidad y flaqueza. Debe pues observar el director si con la consolación tierna del sentido se junta en el entendimiento un serio conocimiento de las verdades divinas, y en la voluntad un afecto sólido a los objetos santos, y a las sólidas virtudes si la persona devota después de sus dulces oraciones está más sobre sí, es más cauta en no caer en faltas, y más solícita en obrar los actos de virtud. Si esto sucediere, puede con fundamento creer que la consolación sea un efecto verdadero de la gracia y un verdadero don de Dios. Mas si después de acabada la oración, hecha con consuelo y dulzura, se desvanece todo y la persona se halla como antes, fácil a incurrir en los mismos defectos y dispuesta y lenta en el ejercicio de las virtudes, y esto sucede casi siempre, serán muy sospechosas las consolaciones espirituales y se podrá justamente temer que sean o efecto de naturaleza o una ilusión del enemigo que le va apacentando dulcemente con aquel cebo falaz. En este caso debe ser el padre espiritual que ella desprecie todos los afectos sensibles y se aplique a meditar las máximas y los objetos devotos a la luz de la fe, para concebir con la voluntad afectos sólidos de compunción, de humillación, de enmienda, de ruegos y súplicas y otros semejantes que son siempre útiles y provechosos. Sobreviniendo después las dichas consolaciones, se esté sin hacer caso alguno de ellas con la mente y corazón fija en Dios, o en otras verdades sólidas y provechosas. Espíritu de consolaciones y deleites espirituales, perpetuamente continuados y jamás interrumpidos, es mucho más sospechoso, porque dicen los santos padres que el Espíritu de Dios va y viene, ahora se manifiesta y ahora se esconde, ni obra siempre en el alma con un mismo tenor. Así enseña San Gregorio, explicando aquellas palabras del libro de Job. Nótense estas últimas palabras en que dice el santo doctor que por más que uno en la presente vida aproveche en la virtud, no puede durar siempre en el mismo estado de consolación o contemplación, porque de cuando en cuando se ve forzado a sentir las miserias de su corruptible naturaleza. Lo mismo enseña San Bernardo, demostrando con el hecho de los discípulos que iban a Emaús y con algunas palabras de Cristo que se refieren a San Juan, que el divino Verbo ahora viene a nosotros y ahora se aparta, ahora nos visita con sus dulzuras y ahora se esconde para que los busquemos. Pero más claramente habla sobre este punto Santa Teresa diciendo que ya no tendría por segura a una alma que estuviese siempre en cierta embriaguez y suavidad de espíritu, y en un mismo estado o grado de dulzura espiritual, sino que antes temería mucho que fuese ilusión diabólica, porque no es posible que el Espíritu del Señor tenga siempre en esta vida al alma en un estado propio de la otra vida, quiero decir, en un estado de gozos jamás interrumpidos. Ved aquí sus palabras. ¿Podría el demonio mezclar sus engaños juntamente con los gustos que da Dios, si no hubiese tentaciones, y hacer mucho más daño que cuando las hay? Y el alma no ganaría tanto quitándole a lo menos aquellas cosas que la hacen merecer y dejándola en una ordinaria embriaguez y abstracción, por lo cual, cuando está siempre en un mismo estado o grado, no la tengo por segura, ni me parece posible que el Espíritu de Dios esté siempre en un mismo ser o grado en este destierro. Advierta, empero, el director que esta doctrina padece excepción en un cierto estado de unión mística, que la santa llama matrimonial, porque en este, dice ella, no padecen sequedades, sino muy breves y raras veces, porque el alma siente casi siempre de sí a su divino esposo, en una paz y consolación casi continua. Pero no obstante, eso, el mismo contento no es siempre de un mismo tenor, sino que ya crece en grandes delicias de espíritu y ya disminuye. Y si así, aún en este estado feliz hay sus variedades, las lágrimas, según lo que antes hemos insinuado, son también sospechosas, porque éstas pueden nacer también de tres diversas fuentes.
Esto es de naturaleza, de las ilusiones del demonio y de la divina gracia. Nacen de la naturaleza en ciertos corazones blandos, los cuales así como prestos se conmueven a la vista de objetos, terrenos o amorosos o compasivos, así naturalmente se enternecen con la relación o consideración de semejantes cosas espirituales y santas. Esa ternura natural lleva después a los ojos aquel humor que destila en lágrimas. Nacen del demonio cuando el malvado ablanda el corazón con arte maliciosa, hasta la efusión de lágrimas, para que la persona o pecadora o imperfecta forme buena opinión de sí, o conciban otros estima de ella, enderezándolo todo a su perdición o al engaño de otros. Nacen de la divina gracia cuando el Espíritu Santo inflama la voluntad en santos deseos y afectos, y al reverberar de aquel fuego se enciende también el corazón que manifiesta despones con dulce llanto de ardor interno. San Gregorio dice que las lágrimas santas pueden tener su origen de dos fuentes, el temor de la pena y del amor de Dios y de los bienes celestiales. Después compara estas dos especies de lágrimas a la de dos terrenos húmedos y fértiles, el uno superior y el otro inferior, que dio Caleb a Axa, su querida hija. Y dice que las lágrimas de amor, como figuradas en el terreno de regadio superior, son más nobles y perfectas, y las lágrimas de temor, como representadas en el regadio inferior, son menos perfectas. Además de eso, las lágrimas que salen de la fuente del amor, dice Santa Teresa, enseñada de la propia experiencia, son más suaves que las otras, y corren tal vez de los ojos con tanta dulzura que la persona ni aún lo advierte, hasta que se haya después bañada en tan bella lluvia. Supuesto, pues, que las lágrimas que en la oración se derraman pueden derivarse de diversos principios, ya buenos, ya malos y ya indiferentes. ¿Qué hará el director para hallar el manantial? Observe si llorando los ojos se halla el entendimiento, alumbrado con la inteligencia de las divinas verdades, y la voluntad encendida con sólidos y santos afectos, enderezados todos al honor y culto de Dios. De aquí tome luz para entender cuál sea su calidad, porque dice San Ignacio que note también si enjugadas las lágrimas queda a voluntad vigorosa y más animada y dispuesta a las cosas del divino servicio, de aquí le será fácil el conocer su origen, bueno o malo. Espíritu de revelaciones es siempre sospechoso, si no reside en persona de singular bondad, porque Dios no revela sus secretos sino a almas queridas y amadas. Espíritu de frecuentes éxtasis y raptos es también sospechoso. Hablo de raptos y éxtasis perfectos. Si la persona que recibe tan señalados favores no ha pasado por la prueba de atroces purificaciones y no ha llegado a una grande perfección, porque Dios no se une tan estrechamente con almas impuras, llegarse en las manos, en los pies y en el costado, y otras señales prodigiosas en los miembros del cuerpo, si no acaecen en personas heroicas, se deben tener por muy dudosas, porque semejantes cosas son verdaderos testimonios de santidad. Ni faltan ejemplos de personas perversas que han alcanzado por arte diabólica esas maravillosas impresiones en sus cuerpos, para conciliarse crédito de santidad con semejantes apariencias. En suma, cuando se ofrezcan al director estos u otros espíritus, dudosos e inciertos, acuda siempre a los caracteres del bueno y malo espíritu, que hemos expuesto en los capítulos antecedentes, porque con ellos, como con piedra de toque, discernirá fácilmente si son de oro del paraíso o escoria vil del infierno. Advierta, empero, que alguna vez con el espíritu bueno se junta el malo, porque acaece que a un mismo tiempo obren en una misma alma Dios y el demonio, por lo cual se reconocen los caracteres de ambos. En tal caso debe proceder, como suele decirse, con pies de plomo, examinando con mucha diligencia todos los movimientos interiores para separar el grano de la cizaña y arrancar ésta para cultivar bien aquel. Sobre todo, debe encomendarse mucho y muy de corazón a que no dejara de darle luz para no errar. En la divina voluntad hemos finalizado este capítulo.
rogando al Espíritu Santo nos ilumine la inteligencia para comprender la lectura. Que nuestra Madre, la Virgen María, les otorgue la gracia de la perseverancia para continuar con el siguiente capítulo. Bendiciones en la divina voluntad, paz y bien.